Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Aprendizaje, el podcast de los jóvenes empresarios. Hola amigos emprendedores, bienvenidos a Aprendizaje, el podcast de CEAGE para los jóvenes empresarios. Un espacio en el que conocemos casos de éxito de jóvenes emprendedores y en el que el objetivo no es otro que ofrecer a todos los empresarios información de utilidad para sus negocios e inspirarlos con la experiencia de nuestros invitados. Como muchos ya sabéis, CEAGE es la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y lleva 30 años defendiendo la voz de los jóvenes emprendedores. Su objetivo es mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. Si eres empresario y tienes menos de 41 años, no lo dudes, este es tu sitio. Entra en la web www.ceage.es y consulta más información. Mi nombre es Jorge Molina y estoy acompañado de Íñigo Fernández de Mesa. Íñigo es vicepresidente de la COE, presidente de la Comisión de Economía de esta misma organización, la COE, presidente del Instituto de Estudios Económicos, Vice Chair of Business Europe Economic and Financial Affairs Committee, Chairman of the Board de Rothschild & Company España, miembro del Consejo Consultivo Internacional de Alta Mar desde 2017 y consejero de Scottish Power desde 2018, entre otras cosas. Hoy vamos a hablar con Íñigo del salario mínimo interprofesional, que como bien sabréis nuestros oyentes ha subido recientemente a 1.080 euros. Una reforma que ha sido, una ley que ha sido aprobada, subida que ha sido aprobada hace apenas unas semanas por el gobierno de coalición en el Congreso. Está claro que el objetivo que persigue el gobierno con la subida del salario mínimo interprofesional pretende beneficiar a los trabajadores, pero sin hacer distinción ni por poblaciones, ni por sectores, ni por tamaño de empresas. Así que la primera pregunta, Íñigo, es obligada. ¿Son las pymes y los autónomos entonces los grandes olvidados con esta medida? ¿Qué sectores se van a ver más perjudicados por la subida del SMI? Cuando uno piensa sobre cuáles son las compañías que se ven más afectadas por esta subida del salario mínimo, no son las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones suben los salarios en base a convenios y las retribuciones de sus trabajadores están muy por encima del salario mínimo. Cuando hablamos de subida del salario mínimo, está afectando a pequeñas y medianas empresas con márgenes muy reducidos, con muy pequeñas facturaciones, con muy pocos empleados y en sectores muy concretos. Por ejemplo, el sector agrícola, que se está viendo muy afectado por el aumento del precio de las materias primas, por el aumento de los intereses, por el aumento del coste del transporte y todas estas cuestiones, y por los aumentos salariales también. Un sector que está teniendo serios problemas de supervivencia en muchas zonas de España. Y otros sectores, por ejemplo, conectados con la administración, sectores que proveen determinados servicios como seguridad, limpieza, etcétera, muy intensivos en mano de obra y cuyo coste ha aumentado en un 50% sin que se hayan revisado los contratos con la administración. Es decir, entonces son cuestiones que hacen que nosotros, que insisto, siempre no vamos en contra del principio de subir los salarios, pero sí creemos que hay que hacerlo con cabeza, de tal forma que esto no suponga una pérdida de empleo, ¿no? Además es importante conocer el contexto porque las empresas españolas han sufrido una crisis a raíz del COVID-19 y evidentemente no se han recuperado de ella todavía, ¿no? En lo que se refiere a las pymes, ¿cómo va a afectar a las pymes esta subida del salario mínimo interprofesional? ¿Se va a traducir en una pérdida de competitividad, de productividad? Bueno, el salario mínimo, el problema que hay es que no es lo mismo el salario en un pueblo de Extremadura que el salario en Madrid o en Barcelona. Es decir, el coste de la vida, de un alquiler, el coste de los distintos servicios en Madrid no es lo mismo, como insisto, en un pueblo de Galicia o en un pueblo de cualquier ciudad de Castilla y León, ¿no? Entonces, y como decía anteriormente, fundamentalmente afecta a las pymes. Hay muchas regiones en España donde el salario mínimo, por ejemplo en Extremadura y en Canarias, el salario mínimo está ya prácticamente situado más de un 80% del salario medio de la región. Es decir, eso está implicando también que está ejerciendo una presión al alza
en los salarios de convenio. Y esto pues va a llevar que si los salarios aumentan más que la productividad, pues lo vamos a ver reflejado en un mucho menor dinamismo en el empleo. Y posiblemente aquellas regiones más periféricas y aquellas regiones con mayores tasas de paro en la actualidad pueden verse más afectadas por este aumento del salario mínimo. Además, prácticamente ningún país europeo tiene un salario mínimo que es situado como el 60% de la media, y esto pues, nos sitúa en una situación de mucha menor competitividad respecto de Europa. Yo creo que este tipo de medidas que son populistas y que pueden tener impacto político en el corto plazo, hay que mirar más allá, digamos, de lo que es el corto plazo. Hay que mirar en el medio y largo plazo. En un país con un paro juvenil elevadísimo, un país con una tasa de paro mucho más elevada que la media europea, donde la prioridad, y siempre lo hemos defendido de la COE, tiene que ser la creación de empleo y no buscar algún tipo de apoyo populista en el corto plazo, comprometiendo en el medio plazo, pues bueno, el tener un país con mucha más capacidad de empleo y sobre todo para aquellos grupos como los jóvenes más vulnerables. Nos hablabas ahora también de los jóvenes. ¿Esta subida del salario mínimo interprofesional va a dificultar su entrada en el mercado laboral? ¿Va a hacer más difícil que consigan su primer contrato? Por supuesto que los jóvenes que tienen poca experiencia, el tener un salario mínimo, y muy especialmente en zonas periféricas donde el salario mínimo está prácticamente al nivel del salario medio, pues en las nuevas creaciones de empleo, los nuevos empleos, pues van a haber reducido su capacidad para trabajar, y eso, pues bueno, el entrar pronto en el mercado laboral es absolutamente fundamental para mejorar tu formación, para el conocimiento del trabajo y esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que es tremendamente dañino el poner una barrera para colectivos jóvenes, por ejemplo, a través de un aumento imprudente de los salarios mínimos. Porque además hay otras fórmulas para mejorar la renta de aquellos trabajadores que tienen un salario mínimo. Y por ejemplo, España es el país que más caro es contratar de Europa. Es decir, de cada euro que se gasta la empresa en un trabajador, solo 60 va al trabajador, 40 van en pago de impuestos y cotizaciones. Si uno quiere subir el salario mínimo o cualquier otro salario, pues a lo mejor el Estado lo que tendría que hacer es renunciar a parte de esos 40 euros que recibe digamos, de los empresarios para cotizaciones sociales o impuestos, y dárselos al trabajador, precisamente en un momento donde el Estado ha recaudado más de 50.000 millones respecto a la situación pre-COVID, donde estamos en récord históricos de recaudación. Usemos ese, digamos, extra de recaudación de forma inteligente y hagamos una medida como esta de reducir las cotizaciones sociales y mejorar la renta de los trabajadores, que es una medida que aumenta la renta y que no destruye empleo. Entonces, bueno, si lo que haces es cargar más a las empresas, mayores costes, pues al final el resultado va a ser que tendremos muchísimo menos capacidad de creación de empleo y tendremos mucho más difícil absorber ese 13% de paro que tenemos en España, que sigue siendo el gran lastre de la economía española. Usted preside el IEE, el Instituto de Estudios Económicos, que ya anunció en el informe de coyuntura económica del 2022 el riesgo de una posible ralentización económica, una ralentización que por otro lado ya se está viendo, ¿no?, en los últimos datos económicos. ¿Esta subida del salario mínimo interprofesional podría propiciar que se vaya materializando una recesión económica en España, alimentada además por el escenario fiscal que vivimos, o no es el caso? Uno de los grandes problemas que tenemos en Europa y en España es la elevada inflación. Y la inflación está provocada por un aumento del coste de las materias primas y un aumento del coste de la energía, fundamentalmente. Es una inflación de costes. Pero el Banco Central Europeo está decidido, porque esa es su labor, a poner la inflación, que aparte es un impuesto tremendamente que afecta fundamentalmente a las economías más vulnerables. Es decir, la inflación no deja de ser un impuesto a las economías vulnerables. El Banco Central Europeo tiene, digamos, como tarea poner el nivel de inflación en el 2%. Y para ello usa su único instrumento, que es aumentar los tipos de interés. Y el aumento de los tipos de interés lo que va a hacer es enfriar la economía y posiblemente, pues bueno, tener una desaceleración, y ese va a ser el método para lograr reducir la inflación al 2%. Y al final, el Banco Central Europeo va a subir más
los tipos de interés, cuanto más espiral inflacionista, salarios, precios haya y cuanto más expansivas sean las políticas fiscales. Entonces, la única forma, una de las fórmulas para que el BCE suba menos los tipos es que los estados colaboren con el BCE. ¿Y cómo pueden colaborar? Pues bueno, siendo mucho más prudentes en las políticas fiscales y en segundo lugar, digamos, promoviendo que haya una, que no haya una espiral salarios-precios. Y para ello, pues bueno, yo he puesto alguna fórmula. Compensemos un poco a los trabajadores a través de medidas de política fiscal para evitar esa pérdida de renta sin que haya una presión salarial, salarios-precios. Y precisamente en España estamos yendo en sentido contrario. El Estado tiene un récord histórico de gasto, un déficit público estructural enorme y está cada vez más presionando en costes a las empresas, y en la presión de costes pues tiene dos efectos: o cierra la empresa o muchas veces tienes que aumentar los precios porque si no, no sobrevives. Y por lo tanto se está yendo en sentido contrario. De todas formas, en España el aumento de los precios no se debe tanto a el aumento de márgenes de las empresas. Las empresas no han trasladado a precios el aumento de sus costes en su totalidad. De hecho, el nivel de beneficios empresariales, que no son los de las grandes corporaciones, sino son de las millones de pequeñas y medianas empresas, están todavía situados en niveles más reducidos que antes de la pandemia. Y por tanto, no son las empresas los que se están beneficiando de la inflación, las empresas son las que están sufriendo la inflación, porque están aumentando sus costes y no están aumentando los precios en la misma proporción, y lo que está produciéndose es una reducción de sus márgenes. Cuando uno analiza un dato que es muy significativo, que es la participación de los salarios en el PIB, los salarios han aumentado, la tarta, la parte que tiene en el PIB, y los beneficios empresariales la han reducido respecto de los niveles previos a la pandemia. Por tanto, es la empresa la mayor sufridora. Es cierto que algunos trabajadores han podido ver reducido su poder adquisitivo, pero en mucha menor medida que las empresas en su conjunto, y sobre todo el único gran beneficiario de la inflación ha sido el Estado, y hay que rendir cuentas sobre dónde se está utilizando ese extra de dinero que es muy elevado, 50.000, 40.000 millones, y donde además existe una enorme ineficiencia del gasto en España, sobre la que hay que actuar para usar mejor los recursos públicos en manos del Estado. Hablábamos antes del paro juvenil, pero hablemos ahora, si te parece, Íñigo, del paro en sí, ¿no? En las cifras globales, ¿no? Y es que, como indican estos informes económicos que estábamos comentando, en el segundo semestre del año 2022 crecimos en términos equivalentes anuales menos del 1%, ¿no? Y por esta profunda ralentización, en esta segunda mitad del 2022 se destruyeron empleos, ¿no? Concretamente 80.000 personas menos trabajando en el sector privado, ¿no? De hecho, la tasa de paro desestacionalizada aumentó en los dos últimos trimestres, ¿no? A tenor de esto, llevar a cabo esta subida del salario mínimo interprofesional, ¿va a traducirse en un aumento de paro? Ya estamos viendo que se está produciendo una reducción en el ritmo de creación de empleo. A principios del año 22 se crecía la creación de empleo al ritmo del 3% y hemos acabado al ritmo del 1% y en sentido descendente. En los últimos datos de la EPA vimos que la creación de empleo se debe exclusivamente al sector público, que el sector privado, que es el que realmente tiene que crear empleo, está empezando a destruir empleo. Es decir, no podemos pedir peras al olmo. Si a una empresa se le hace absolutamente la vida imposible, aumentando las cotizaciones sociales, ahora el Ministerio de Seguridad Social amenaza con destopar las cotizaciones a los trabajadores de más de 40.000 euros. Se amenaza también con subidas de las cotizaciones sociales para financiar pensiones, aumento de los tipos de interés, aumento de la imposición a las empresas. Desde los últimos años ha habido un aumento muy significativo de la imposición a las empresas, aumentos salariales, regulación, mala calidad regulatoria. Es decir, realmente ser empresario hoy en día en España hay que ser un héroe. Y bueno, pues todas estas medidas al final del gobierno, que son medidas que van en contra del desarrollo empresarial, pues van a tener un impacto en la creación de empleo y en la generación de riqueza, que es absolutamente fundamental, ¿no? para todos los países, ¿no? Y para España también. Comentabas cómo había afectado la subida del salario mínimo interprofesional a la ralentización del mercado, ¿no? Y a la destrucción de puestos de trabajo, pero también está evitando la creación de nuevos empleos, ¿no? Y así lo refleja un informe elaborado recientemente por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, que afirma que la subida del SMI ha evitado o está evitando la creación
de más de 150.000 empleos en nuestro país. El gobierno del Partido Socialista, desde que llegó al poder, ha subido el salario mínimo interprofesional en un total de un 52,6% desde el año 2018, pasando de los 707 euros mensuales a los 1.080 euros actuales. Pero claro, las pymes españolas todavía no se han recuperado de las últimas crisis vividas y de las consecuentes subidas fiscales. Por lo tanto, la pregunta que me surge es, claro, ¿quién se encarga entonces, Íñigo, de proteger el bienestar de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, efectivamente el problema al final es que, bueno, se han producido aumentos muy significativos y muy rápidos del salario mínimo, pero no se ha tomado ninguna medida para compensar a las empresas de alguna forma para que puedan soportar de una mejor manera este aumento del salario, sino todo lo contrario. Lo que se ha hecho es aumentar la fiscalidad y aumentar la regulación, impuestos al plástico, impuestos en tipos mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que a la empresa, lejos de decir, oye, ha sido un 50% en el coste, ¿no?, salarial, en el caso del salario mínimo, etcétera, vamos a hacer medidas alternativas que permitan en cierta forma compensar y facilitar que las empresas puedan absorber esta medida. Pues no, lo que se ha hecho es remar en sentido contrario y castigar todavía más a las mismas, ¿no? Yo creo que hay que valorar el emprendimiento, hay que valorar el que una persona asume su riesgo, invierte su dinero, invierte su tiempo, y bueno, que eso tiene un gran valor social y tiene que tener un reconocimiento y hay que apoyarlo desde el punto de vista del Estado. Las empresas no quieren subvenciones, las empresas lo único que quieren es que se les deje trabajar. Que se les deje trabajar y que actúen en libertad y que, bueno, y que no se les ponga un exceso de gravamen o un exceso de regulación o un exceso, digamos, de intervencionismo. Uh-huh. Estamos viendo los efectos sobre las nuevas contrataciones, pero ¿qué ocurre con aquellos puestos de trabajo, aquellas personas que están en puestos de trabajo superiores o con sueldos por encima del SMI? ¿Crees que se puede producir en los próximos meses un efecto dominó y que esos puestos de trabajo, esas personas que ocupen cargos con salarios superiores al SMI, exijan también subidas salariales? Sí, va a haber un efecto dominó porque, como hemos dicho, en muchas regiones españolas el salario mínimo está situado por encima del 80% del salario medio y esto va a tener un impacto en los convenios. Y nosotros lo que siempre hemos defendido es que hay que tener flexibilidad. No somos contrarios a la subida de salarios, pero no es lo mismo una empresa que está en un sector en claro expansión, con, digamos, récord de volumen de ventas, mejorando márgenes, etcétera, que una empresa que está en una situación no tan boyante y que a lo mejor no puede subir en la misma producción. Hemos visto que muchas empresas españolas han hecho subidas salariales muy importantes, es decir, pero no todas las empresas, desgraciadamente, pueden seguir el mismo ritmo porque las empresas son muy distintas, los sectores son muy distintos, etcétera. Entonces, yo creo que el tener no hacer demagogia con el tema de los salarios, hacer demagogia siempre es muy fácil y lo que hay que hacer es usar la racionalidad y la racionalidad pues consiste en que aquellas empresas que puedan subir los salarios pues, los van a subir, es decir, no hay nadie más interesado que el empresario en tener contentos a la gente que trabaja con él. En la mayor parte de las empresas son empresas pequeñas donde los trabajadores forman parte de la familia del empresario, de la familia empresarial. El empresario está más que encantado de subir al máximo las retribuciones, pero desgraciadamente si una empresa no factura por encima de determinado nivel no puede pagar más porque entra en pérdidas y entonces tiene que cerrar y la alternativa es el cierre de la empresa. ¿Y qué hay de la pérdida de talento? Porque claro, muchos jóvenes con estudios, dobles grados, másters, grados superiores, pueden sentir que personas sin formación debido a la subida del SMI reciben el mismo salario muy parecido al suyo. Vamos a propiciar de esta forma efectos negativos sobre la preparación laboral de los jóvenes y vamos a contribuir a la fuga de talento hacia otros países de Europa o de otras partes del mundo. La pérdida de talento, yo creo que este gobierno está haciendo una política proactiva para la pérdida de talento. Y pongo dos ejemplos, es decir, de forma machacona siempre habla de aumentar los tipos marginales, el impuesto a los ricos y estas cuestiones. Mira, en España el impuesto, digamos, el tipo marginal está situado en la actualidad por encima del 60% si se tiene en cuenta patrimonio y renta.
En Alemania es el 45% y no es un país sospechoso de pagar pocos impuestos. ¿Qué gran empresa multinacional va a querer instalarse en España y contratar, trabajadores de talento si le va a costar un 20 o 25 puntos más que instalarse en Alemania? Ya no digamos en Italia o en Portugal. Es decir, los trabajos de mayor calidad, los que requieren un mayor talento, se van a instalar fuera de España con esta política de abrasar a través de aumentos de los impuestos teóricamente a los ricos, pero en realidad lo que está es un impuesto al talento, o por ejemplo, la medida que se quiere introducir ahora para financiar las pensiones, que es destopar las contribuciones a los trabajadores que ganan más de 40.000 euros y además sin aumentar las pensiones. Es decir, es un impuesto encubierto a los trabajadores de mayor talento y de mayor valor añadido. Es poner un coste adicional a las empresas que generen ese tipo de puestos de trabajo y que al final se van a ver forzadas a instalarse en el exterior. Estas cosas no se ven mañana, tarda su tiempo en producirse, pero en un periodo de 2 o 3 años, desgraciadamente, pues vamos a ver un desmantelamiento de la industria de alto valor añadido si se continúa con este tipo de políticas fiscales que ponen a nuestro país en una situación de clarísima desventaja respecto del resto de países de nuestro entorno. Pérdida de talento, pero pérdida de emprendimiento, pérdida de capacidad para emprender, porque claro, los jóvenes cuando comienzan un nuevo negocio tienen un sinfín de trabas a las que hacer frente, ¿no? Desde cargas burocráticas, el tema de la financiación, también una cuestión cultural como es el miedo al fracaso. Y claro, a esto se le suma también la subida del SMI, ¿no? Que es una nueva piedra en la mochila para ellos, un nuevo obstáculo, al menos en esas fases iniciales del emprendimiento. ¿Crees, Íñigo, que va a suponer esto una pérdida de emprendedores para España, sobre todo de emprendedores jóvenes? Yo creo que España ha mejorado mucho respecto hace 20 o 30 años. Es decir, posiblemente hace 20 o 30 años una persona joven aspiraba a tener un trabajo de por vida, a ser funcionario de la administración. Y yo creo que los jóvenes españoles, la gente ahora que empieza en el mercado laboral, es gente con mucha mayor emprendimiento, gente dispuesto a echarse a los hombros el riesgo de abrir un nuevo negocio, de desarrollar ideas, y yo creo que ese espíritu empresarial ha cuajado en España y tenemos muchos ejemplos y yo espero que continúe, pero desgraciadamente con las dificultades que se están poniendo, pues muchas menos de estas ideas van a salir hacia adelante de las que tendrían que salir, porque se están poniendo las cosas muy difíciles y a pesar de que tenemos una población joven, dinámica, nunca ha habido una población tan preparada, con talento, con ganas de emprender, pero también nunca se han puesto las cosas tan difíciles como hasta ahora. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE, ha sido un placer, un gusto poder charlar contigo, compartir un rato comentando los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional, y yo creo que queda claro cuál es la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales al respecto. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos que nos hayas acompañado en este 5º episodio de Aprendizaje, el podcast de CEAGE, y a los oyentes, pues nada, recordaros que el próximo martes sino el siguiente tenemos un nuevo episodio y una nueva cita aquí en este podcast para los jóvenes empresarios. Nos escuchamos entonces, que tengáis una buena semana. Hasta luego. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web
lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.